Saludo a todos los que están presentes, que están conectándose y están por conectarse a esta segunda sesión de Masterclass con el doctor Adolfo García de la Sierra. También aquellos que nos van a ver posteriormente. Nos gusta mucho tener este tipo de espacios donde podemos dialogar de aspectos que no son tan comunes en algunas salas de clases. Sin embargo, nosotros buscamos tener estas oportunidades con grandes expertos, no solamente en el tema de la filosofía, sino también muy pronto tendremos otras áreas como es la apologética, consejería cristiana, historia de la iglesia y más. Para aquellos que por primera vez están conociéndonos, mi nombre es Axel Miranda, soy el coordinador académico del Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz, en México. Tenemos 30 años impartiendo clases de tipo superior. Y bueno, dentro de los distintos programas que tenemos, ofrecemos lo que es la licenciatura en Teología Bíblica. Contamos con ella y un REBOE federal por parte de la Secretaría de Educación Pública, así que al concluir con nosotros vas a poder tener una cédula profesional y un título como cualquier otra licenciatura. También cabe mencionar que tenemos 4 diplomados. Principalmente quisiera centrarme en uno que va a suceder en septiembre y es justamente con el doctor García de la Sierra. En esta pequeña semana, del 14 al 21, tenemos una muy buena promoción para este diplomado que lo hemos titulado Filosofía Cristiana. Podrán ver del lado izquierdo los costos en pesos mexicanos para aquellos que nos están viendo y no son del país. Pues bueno, también lo tenemos en dólares. Esperamos que lo puedan aprovechar. Además de eso, contamos con 6 meses sin intereses, con tarjeta de crédito. Además de eso, se pueden llevar un curso gratis. Es como una pequeña pausa publicitaria. Sabemos que a veces tenemos esa inquietud de, bueno, ¿hasta cuándo tengo para inscribirme? Hermanos, siempre es un buen momento hoy, tal cual. Como lo manejamos en la vez anterior, esta masterclass es la segunda de 5 clases que es un preludio para lo que es el diplomado en filosofía cristiana. En esta ocasión trataremos el tema de el origen de la síntesis medieval, teniendo una ponencia de 30 a 40 minutos y de 10 a 20 minutos de preguntas y respuestas. Recordando que les pedimos que mantengan la calma, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, pueden irlas anotando también para que una vez que terminamos, simplemente alcen la manita y con eso les daremos la pauta. Es la segunda vez que nos acompaña el doctor Adolfo García de la Sierra. Para mí es un gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias por el tiempo que nos regala y al mismo tiempo esperando que esto sea educativo para no solamente los que están viéndonos en vivo, sino para aquellos que nos van a ver posteriormente. Deseo de corazón que esto pueda guiarles a un mejor entendimiento de lo que es la filosofía cristiana. Hermano, adelante. Y pues buenos días a todos, aquí estamos ya listos. Vamos a hablar hoy del origen de la síntesis medieval. Y voy a explicar por qué la llamo síntesis. Pero antes que eso, una división útil de la historia de la filosofía occidental la divide en 3 grandes y largos periodos. El primer periodo es el periodo de la antigüedad, que grosso modo es más o menos del siglo V antes de Cristo hasta el año 40 después de Cristo, y se le conoce como ah, la filosofía previa a la síntesis. Del 40 después de Cristo hasta el año 1550 aproximadamente, vamos a tener lo que se llama la filosofía de la síntesis. Y después del año de 1550 a la fecha, hay una filosofía antisintética que vamos a tratar de explicar, pero no en esta ocasión, sino en posteriores conferencias. El gran escritor mexicano Alfonso Reyes ubica el inicio de la helenización del mundo en las campañas de Alejandro Magno, las cuales comenzaron después de la destrucción de Tebas en el año del 334, cuando Alejandro cruzó el Helesponto para empezar sus campañas conquistadoras. Según Reyes, la helenización del mundo antiguo habría terminado aproximadamente por el tiempo de la batalla de Accio en el año 31.
La etapa comprendida entre el 334 antes de Cristo y el 31 después de Cristo es la llamada Edad Alejandrina. Uno de sus logros más brillantes es la gran biblioteca de Alejandría y figuras científicas como Hipatia, por ejemplo, que fue una gran científica, una mujer científica muy brillante, por cierto, que a la que se le deben resultados importantes en hidrodinámica. Y es en el seno de la cultura gestada en esta etapa, pero ya bajo la Pax Romana, que el Evangelio empezaría a ser difundido por la cuenca del Mediterráneo y que surge la filosofía de la síntesis. La síntesis filosófica simplemente significa la combinación de conceptos no escriturales con temas escriturales. Por ejemplo, la idea platónica de forma con algún tópico escritural, combinándolo para constituir un discurso, ¿verdad? O una doctrina, y eso es lo que se le conoce como la síntesis. Porque efectivamente vamos a ver que se va a dar en ese periodo un intento de sintetizar el pensamiento griego, que era el predominante. Recuerda que estamos en la época helenística, es el predominante con la revelación cristiana. El evangelio ya estaba siendo difundido por toda la cuenca del Mediterráneo. Recuerden los viajes de Pablo, que se movió por lo que ahora es Turquía, la península helénica, la península griega, eh, la península itálica y desde luego también Hispania, que ahora es la península ibérica. Entonces, y también el norte de África. Entonces el evangelio se difunde por la cuenca del Mediterráneo y va a chocar, va a haber un encontronazo con la cultura helénica, que era la predominante. El griego era pues la lengua más culta. Sin embargo, el latín se imponía, obviamente porque el imperio romano era el que regía la región. En el periodo helenista tuvo lugar un desarrollo de importancia crítica, que fue el surgimiento de la teoría del a priori. Es muy importante entender el a priori. Este desarrollo puede entenderse en el contexto del cambio del objetivismo al subjetivismo, pero ya voy a explicar eso más adelante, ¿sí? El a priori, aquí lo que quiere decir del objetivismo al subjetivismo quiere decir pasar del énfasis en la ontología al énfasis en la epistemología. Eso quiere decir. Entonces, cuando se da ese sesgo, sobre todo en la época ya de la decadencia de la filosofía griega, cuando aparecen los cínicos, los epicúreos, etcétera, se va a dar un cambio, el interés va a estar centrado más en la epistemología que en la estructura de la realidad, es decir, en la ontología. Y bueno, y ahí va a desarrollarse el concepto del a priori o la doctrina del a priori, que es muy importante para nosotros. Para la mente escéptica, el objeto no determina al sujeto, es decir, al pensador. La ley entonces reside en el sujeto, pero ahora en modo muy especial en la mente del hombre. Y esto se le atribuye a Kant correctamente, filósofo alemán del siglo XVIII, pero si se fijan, ya está presente esa idea en Grecia, la idea de que la mente humana es la que le da orden al cosmos, ¿sí? Le da orden al cosmos. Por eso decimos que la ley no reside en el sujeto, en el hombre, sino propiamente en la mente del hombre. Reside más bien ahí, ¿no? En la mente del hombre. Según la teoría del a priori, la mente del hombre está constituida de tal modo que ya tiene nociones comunes, válidas universalmente, como por ejemplo de lo correcto y lo erróneo, del bien y del mal, así como de los dioses. Este conocimiento innato se consideraba innato, a priori, universalmente válido, es la última base para la certeza. Entonces la certeza no se va a encontrar observando el mundo exterior, sino que se encuentra en estos principios innatos. A priori quiere decir justamente previo a la experiencia, ni más ni menos. Entonces, cuando se habla del a priori en un sentido muy estricto, es algo que está en la mente previamente a la experiencia, que tendrían que ser, por lo tanto, ideas innatas. Um,
Noten el significado, pues, del término a priori. Aquí la estructura de nuestra mente determina el carácter de nuestra experiencia. En otras palabras, la ley, el principio ordenador, no reside en los sujetos externos, en el ente, sino en el mundo de las ideas, es decir, en la mente del hombre. Bien, la filosofía griega, entonces ese es el a priori, sí, es muy importante. La filosofía griega, ¿por qué es importante el a priori? Porque va a dar contenido a la idea de la razón natural, ¿sí? Entonces, la razón, el concepto de razón natural va a ser justamente ese, es una cierta estructura a priori, y por lo tanto va a ser muy importante porque el concepto de razón natural pues va a informar toda la filosofía medieval, ¿sí? La filosofía griega en la edad helenística está representada por los sistemas clásicos, desde luego, los académicos, los peripatéticos, o sea, aristotélicos o neoplatónicos también, y los viejos atomistas como Leucipo y Demócrito. Pues, esas doctrinas formarían, pues, la parte, digamos, clásica del pensamiento helénico. Luego tenemos los subsocráticos o socráticos heterodoxos, megarenses, cínicos, sirenarios. Y así que hay dos subdivisiones en la filosofía helenista, que es la continuación de la filosofía pagana no sintética y en segundo lugar la filosofía sintética judía, porque al final del periodo helenista encontramos en círculos judíos precisamente, no cristianos, sino judíos, el primer ejemplo de la sintetización del pensamiento. El más famoso pensador judío, sintetizador de la Biblia, es decir, del Tanaj o del Antiguo Testamento, con la filosofía griega, es Filón de Alejandría, quien vivió del 25 antes de Cristo al 40 después de Cristo. Aunque Filón reconoció el Antiguo Testamento como palabra de Dios, caminó en el platonismo y en el estoicismo, o sea, simultáneamente él creía que el Tanaj era palabra de Dios, pero también al mismo tiempo tenía convicciones de carácter platónico y estoico. Usó el método alegórico de exégesis. Esta clase de exégesis asume que el sentido literal de la escritura es para la gente común, la no educada, mientras que el filósofo ve en las escrituras un significado más profundo, según Filón. Por ejemplo, cuando leemos que el maná cayó del cielo, la gente común interpreta el hecho literalmente como meramente un alimento que cayó para que Dios alimentara a su pueblo. Pero el filósofo, según Filón, ve más. El maná no es solamente pan, sino conocimiento filosófico que desciende del logos divino. Y aquí la palabra logos, mucho cuidado, porque va a ser identificada con precisamente el verbo de Dios. Sí, esa es va a ser una identificación muy importante para la filosofía escolástica y que todavía prevalece incluso en el pensamiento evangélico. Sí, podría dar ejemplos, pero no es el caso ahorita. Bien, entonces este método de exégesis que no es bíblico fue empleado libremente en toda la Edad Media. La época del dominio de la filosofía de la síntesis la podemos tratar en tres divisiones. En primer lugar está el periodo de la Iglesia primitiva, donde destacan los padres apostólicos que se caracterizaban como Clemente de Alejandría por haber conocido personalmente a alguno de los apóstoles o a varios. O sea, trataron personalmente con los apóstoles. Y esos hombres fueron los primeros pensadores o teólogos cristianos, si se quiere, y son conocidos como los padres apostólicos. Apóstol es un concepto muy rígido, muy estricto. Se refiere solamente a aquellos que fueron designados como tales por Cristo o por el Espíritu Santo directamente en la época precisamente de los apóstoles, incluyendo a Pablo y también se incluye a Bernabé ocasionalmente. Bien, esos son los apóstoles, no son más de 12, 13 apóstoles, ¿sí? En cambio, bueno, ahora se usa la palabra apóstol de una manera muy ligera, pero aquí la usamos en ese sentido estricto. Y los padres apostólicos eran tales porque trataron personalmente con los auténticos apóstoles originales. Entonces, ese es el primer periodo que incluye también la patrística, que es desde el año 50 después de Cristo hasta el comienzo de la Edad Media.
Esa es la primera división. La segunda división abarca toda la Edad Media, caracterizada principalmente por la escolástica y dominada, por lo menos hasta el siglo XIII, por los neoplatónicos, sobre todo por el pensamiento del gran filósofo y pensador cristiano Agustín de Hipona. El pensamiento de Agustín de Hipona va a ser el prevaleciente en la Edad Media hasta el siglo XIII, en que aparece la figura de Tomás de Aquino y bueno, cambia el enfoque filosófico más hacia el Aristóteles que hacia el platonismo. Eh, Se considera que la cúspide de la escolástica medieval es la obra de Tomás de Aquino. En este tiempo, o sea, durante la Edad Media, la Biblia todavía era una fuente de estudio, pero las obras de los padres de la Iglesia y de los filósofos paganos ocuparon un lugar preponderante en el pensamiento cristiano de menos a más. Es decir, se sustituía la lectura de la Biblia por los comentaristas. Eh, Particularmente para la enseñanza de la Biblia se usaba un texto que era el texto de, se me va el nombre ahorita, eh, en fin, ahorita recordaré, las sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo sustituían la lectura directa de la escritura. Era como una organización de lo que se consideraba el contenido de la Biblia. Y entonces normalmente se estudiaba más a Pedro Lombardo que directamente a la Biblia. También debe tomarse en cuenta la dificultad de tener ejemplares de cualquier libro, en particular de la Biblia. Era muy costoso tener un ejemplar en aquella época en que no existía la imprenta, ¿verdad? Bien, entonces se estudiaba de esa manera o se creía estudiar la Biblia de esa manera. Entonces tomaron mucha preponderancia los filósofos y la teología pues era básicamente metafísica, era básicamente la metafísica de San Alberto Magno, de Alberto Magno, de Tomás de Aquino, de Anselmo, ¿sí? De Agustín, era la metafísica de estos autores, era lo que se consideraba la teología cristiana. No había este prurito de ver la Biblia y tratar de verla independientemente de la filosofía, por así decirlo, que habría que preguntarse si es factible hacer eso por los demás, ¿verdad? Ese es un tema muy fuerte, muy importante. Bien, entonces, esta filosofía va a prevalecer hasta el siglo XIV, en que 13-14, en que Duns Scoto la empieza a degradar, digámoslo así, a criticar. Y bueno, ya con Guillermo de Ockham termina el esplendor de la época de la escolástica medieval. Eh, Curiosamente, muchas herejías y luchas internas de la iglesia primitiva fueron causadas por la síntesis, o sea, no tenía nada que ver con la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los primeros cristianos favorecieron una posición monista, es decir, que la realidad era de una sola sustancia, mientras que otros favorecieron una dualista, que había dos que podían ser materia y forma, o materia y espíritu. Pero este dilema ni siquiera es cristiano, ¿ok? O sea, ahora sí estar sudando calenturas ajenas, por decirlo de esa manera, y porque los cristianos no pueden ser ni monistas ni dualistas. Sin embargo, los padres de la iglesia se peleaban entre ellos por ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces sí metió mucho ruido, desde luego, la filosofía helenística en el pensamiento patrístico. Vamos a revisar ahora las estrategias que adoptaron los apologistas, que fueron, bueno, como los padres de la apostólicos, un poco después de los padres apostólicos, y los padres de la iglesia, pues precisamente como Agustín de Hipona, para habérselas con la cultura helenística, particularmente con la filosofía pagana. Ello dio lugar eventualmente a la escolástica, que es una forma de filosofar que dominó la Edad Media, como ya habíamos dicho, precisamente. Bien, entonces vamos a hablar acerca, en primer lugar, de las concepciones filosóficas griegas heredadas al cristianismo. Cuando irrumpe el Evangelio en la cuenca del Mediterráneo,
ya se tenía como cuestión primordial de la filosofía es cuál es el arjé, esto es, cuál es el principio del cual todo procede y que a su vez no tiene un principio, ¿sí? ¿Cuál es el arjé? Esa es la primera pregunta que se hacen los griegos, desde luego, sobre todo después de Hesíodo, como lo vimos en la conferencia anterior. Hesíodo deja planteada la pregunta de qué es lo divino per se, es decir, el origen absoluto de todas las cosas. Y entonces esa es la pregunta primordial que debe responder toda filosofía. Ahí empieza la filosofía. ¿Cuál es el arjé? Es decir, que es divino per se y origen de todas las cosas sin ser el mismo origen de las cosas. Perdón, sin tener el mismo un origen, sin tener el mismo un origen. Esa es la primera pregunta. La respuesta a esta pregunta implica siempre un compromiso religioso y nunca jamás se puede decir que es una resolución teórica la que se da esta pregunta. No se puede resolver teóricamente esta pregunta porque las teorías dependen de la respuesta que se da a esta pregunta. Entonces hay una circularidad allí. No se puede, no se puede, pues, de manera teórica responder esta pregunta. Implica un compromiso de carácter religioso, ¿sí? Y entonces es una decisión fundamental, es una decisión fundamental. No hay manera de dirimir esto mediante un razonamiento teórico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino que la forma en que la gente llega a convencerse de que algo es lo divino o el arjé, pues es muy extraña, francamente, ¿no? No hay manera de convencer a nadie en este tipo de tema. Pero una vez que se da una convicción de este tipo, entonces ahí sí empieza ya a surgir el pensamiento filosófico propiamente dicho. Por definición, decimos que es pagana una filosofía que encuentra el origen, el arjé o lo divino dentro del cosmos, ¿sí? Es decir, el origen del cosmos dentro del cosmos mismo. Por ejemplo, los naturalistas milesios. Los naturalistas milesios eran llamados así precisamente porque querían encontrar en la naturaleza el origen. Por ejemplo, el primero fue Tales de Mileto, quien decía que era el agua. Bueno, el agua es parte del cosmos, ¿no? Y sin embargo creía que ese era el origen, es decir, lo divino per se. Platón no es exactamente pagano, podríamos decir que sí en cierto sentido, por cuanto, pero es un paganismo curioso porque lo que hace primero es hipostasiar, es decir, darle el carácter de realidad eterna a las ideas que no son eternas. O sea que si un filósofo te dice es que las ideas son lo divino, pues es pagano porque las ideas son parte del cosmos, ¿no? Lo que pasa es que este mecanismo platónico lo que hace es hipostasiarlas primero, es decir, sacarlas del cosmos, sacarlas de la realidad o creada, digamos, o del cosmos, ponerlas fuera en un supuesto topos o uranos, una especie de cielo inteligible, y poner ahí las formas o las ideas. Y entonces, si las ideas fueran efectivamente eternas, como dice Platón, pues entonces no es pagano Platón, ¿no? Porque está poniendo el origen en algo que está fuera de el cosmos, ¿no? Pero ahí la crítica es que pues en realidad no está fuera del cosmos, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿sí? Normalmente no se clasifica a Platón como pagano en el sentido clásico, como si lo son Tales de Mileto o Anaxágoras o no sé, Heráclito de Éfeso, por ejemplo, ¿sí? Que decía que lo divino era el fuego, ¿no? Ok. Entonces, pero si tú pones las ideas platónicas en un ámbito ultramundano, entonces los padres de la iglesia pueden encontrar aceptable a Platón, ¿no? Finalmente, las ideas, ¿dónde están las ideas finalmente? Bueno, lo que te van a decir los padres de la iglesia es que las ideas están en la mente de Dios. Entonces se acabó el problema. Tenía cierta razón Platón al ponerlas allá afuera, ¿no? Entonces, Platón decía, las ideas están en el topos uranos y lo que hacen los padres de la iglesia es decir, lo que pasa es que el topos uranos en realidad es la mente de Dios.
y ya quedaron entonces fijas las ideas en la mente de Dios y por lo tanto podemos librar el platonismo de la acusación de paganismo. Por eso es más sutil el platonismo, ¿no? Es mucho más sutil que el paganismo llano y directo, digamos. Bien, esa es la primera, o sí, la primera. La segunda es la relativa a la ubicación de la ley del universo, la ley estructural, que es la que rige el funcionamiento de las cosas. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la ley estructural del mundo, conforme a la cual funcionan las cosas? ¿Sí? En rigor, el concepto de ley, sin embargo, como se conoce desde el siglo XVII, por Newton, Galileo, etcétera, es ajeno al pensamiento griego. Los griegos no tienen esta idea de una ley que rija las cosas. Lo más cercano al concepto de una ley que rige el comportamiento de los entes es el concepto de usía o esencia o sustancia, más bien esencia. Las cosas actúan como actúan porque esa es su naturaleza. Y esa es la explicación. Entonces las cosas se mueven, las que tienen movimiento propio, ¿sí? Se mueven porque esa es su naturaleza. Entonces cada cosa tiene su forma de moverse y conforme a la estructura misma del cosmos, del cual se creía que la Tierra era el centro, entonces las cosas se mueven de manera natural. Lo más pesado pues se mueve hacia el centro del universo y lo más ligero hacia arriba. Entonces, todo eso es la naturaleza de las cosas. No es porque haya realmente una ley que rija el movimiento, como pueden ser las leyes de Newton. Ese concepto es muy ajeno al pensamiento griego, ¿sí? Bien, esta concepción dificulta entender las interacciones nómicas entre los entes, ¿sí? Aristóteles, desde luego, es un ejemplo de la misma. Es decir, es muy difícil el pensamiento relacional desde este punto de vista. De hecho, tienden a negar las relaciones, los filósofos, todavía hasta el siglo XVII, se está negando el ser de las relaciones propiamente dichas. Entonces, no es, por ejemplo, el tratamiento de las relaciones en Platón es complejo. Hubo un filósofo guatemalteco, Héctor Neri Castañeda, que estudió el tema. Y es difícil el tema de las relaciones, por ejemplo, de padre a hijo, la paternidad, ¿por qué se tiene la paternidad? Porque todos los accidentes en realidad no son relacionales, ¿sí? Son como propiedades de las cosas. Entonces hay dificultad para concebir el concepto de accidente como teniendo dos patitas en dos entes diferentes. Se supone que el accidente es accidente de una sustancia y no es como un puente o un arco que unifica a dos sustancias. Leibniz se quejó mucho de eso también, ¿sí? Por lo tanto, no crean ustedes que el concepto de una ley como la entendemos nosotros pertenece a esa época. Es muy diferente, ¿eh? Lo que mueve a las cosas es su naturaleza, su esencia. Bien, la tercera pregunta es la relativa a la relación entre la ley estructural y el cosmos, que ya vimos que realmente no reconocen una ley estructural. La no realista, sin embargo, busca lo que gobierna las cosas dentro del cosmos. Ya, pues claro que sí, va a ser la esencia del ente. La realista, sin embargo, la ubica fuera del cosmos, que son las ideas platónicas. Pero es igual, las ideas platónicas vienen siendo como la esencia de los entes, nada más que están hipostasiadas. Esa va a ser justamente la crítica de Aristóteles. Entonces, los seres humanos son humanos porque participan de la humanidad, ¿sí? De una idea platónica de humanidad. O una acción es virtuosa porque participa de la idea platónica de la virtud. Entonces, tenemos esta idea de la participación, eh, que es parte de la teoría platónica. Es una teoría sofisticada, no vayan a pensar que es cualquier cosa. De hecho, no han faltado filósofos importantes como Alfred North Whitehead, quien dijo que toda la historia de la filosofía era una nota al pie de página de Platón, ¿no? Es así de importante Platón y también para el pensamiento cristiano, porque Agustín de Hipona ciertamente era un platónico, era un neoplatónico. Entonces el platonismo es importante en la teología y en la filosofía cristianas a lo largo de muchos siglos. Bien, entonces la no realista va a buscar lo que gobierna las cosas aquí en la creación, es decir, en el cosmos,
y Aristóteles te va a decir que es la eusía o la esencia del ente lo que gobierna su manera de actuar. Sin embargo, Platón de alguna manera lo saca de aquí, te dice que son las formas y la participación en las mismas. Entonces, a Platón se le llama realista porque ubica las esencias de las cosas fuera del cosmos. Y Aristóteles es famoso precisamente por haber criticado esa concepción de Platón y por ello es considerado antirrealista. Aclaro rápidamente que Tomás de Aquino, que fue aristotélico, sin embargo, aceptaba también las ideas platónicas, porque las ideas platónicas para ellos eran los paradigmas o ejemplares mediante los cuales, que estaban en la mente de Dios y mediante los cuales Dios creaba las cosas. Entonces Dios estaba de alguna manera ceñido a esas esencias para crear las cosas conforme a dichas esencias. Bien, eh, otra división es entre universalismo e individualismo. El universalismo sostiene que lo individual surge o debe su existencia al universal y llega o deja de existir o vuelve a lo universal. Y por ejemplo, cualquier forma materialista, cualquier filosofía materialista que postula aquello que se concibe como materia, por ejemplo, el agua o el apeirón en Anaximandro, contiene sus propias leyes de desarrollo, mediante las cuales dan lugar a todo lo que existe. Un ejemplo contemporáneo de esta posición, bueno, no tan contemporáneo, pero del último siglo, digamos, pues es el materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico lo que enseña es que la materia tiene sus propias leyes de autodesarrollo, ¿sí? Es decir, el niño trae consigo la torta, si se me permite esta vulgaridad, es decir, la materia trae consigo sus propias leyes de autodesarrollo. Entonces se autodesarrolla conforme a su propia normatividad, o mejor dicho, su propia nomicidad o leyes, lo cual pues es bastante cercana a la idea de la esencia, definitivamente, ¿no? Finalmente. Otro ejemplo, quizá el más consistentemente aristotélico, es el sistema de Hegel, ¿no? El sistema de Hegel te presenta a un algo que se llama el absoluto, con sus propias leyes de autodesarrollo, o sea, en su propia esencia contiene su propio desarrollo, pero de manera implícita. Y entonces lo que va haciendo es desplegarse y desarrollarse hasta alcanzar el estatus de naturaleza y posteriormente de espíritu, ¿verdad? Y aparece entonces la libertad. Entonces, en el sistema hegeliano es monista y universalista. Entonces, ahí, ¿cuál es ahí el principio? El principio es el nous, como lo entiende Aristóteles en el libro de Ánima, que dice que se piensa a sí mismo. Entonces, en rigor, Aristóteles se puede argumentar, Hegel lo hace, que es un monista, fundamentalmente, ¿sí? Bien. eh, Pero déjenme hablarles de las estrategias, porque tengo ya nada más 6 minutos. Déjenme hablarles nada más de las estrategias que usaron los padres de la iglesia para acomodarse a la filosofía helenística. La primera es la eisegesis exégesis, ¿sí? Es decir, tú traes un concepto, digamos, griego platónico, por ejemplo, de nous o de logos, vamos a decir, o de razón, ¿verdad? Y entonces encuentras que Juan 1.1 en realidad se está refiriendo a lo mismo que Platón se refería cuando hablaba de logos o del nous o de la razón, ¿sí? O Aristóteles, para el caso, si se quiere. Y entonces, un ejemplo dramático de eisegesis, exégesis, es el que condujo a identificar a Cristo, el Verbo de Dios, como dice Juan 1.1, con el nous, es decir, el intelecto o razón o el logos griego. Y créanme que esta es la doctrina que prevalece en las iglesias evangélicas. Es una doctrina platónica, ¿sí? Que enseña que el verbo de Dios es en realidad la lógica. Por allá anda alguien diciendo que la lógica no es más que una forma de presentación de Cristo mismo, ¿no? ¿Sí? Porque entonces Cristo sería una especie de demiurgo identificado con el nous platónico,
Y bueno, entonces ya encontramos en la Biblia precisamente que Platón no andaba tan desencaminado, ¿no? De hecho, muchos llegaron a decir eso, que Platón había alcanzado a ver cosas que por otro lado estaban en la revelación. Entonces, casi, casi se considera a Platón una especie de, ¿cómo decirlo?, profeta de Dios. Esto me lo dijo personalmente uno de los más grandes platonistas de México, que fue el doctor Antonio Gómez Robledo, traductor de Platón en la Biblioteca de Escritores Latinos y Griegos de la UNAM. Llegó a decírmelo, así con sus letras, me dijo, Platón fue un profeta de Dios. Así me lo dijo. Entonces, muchos platonistas, católicos romanos o incluso evangélicos, no es que sean platonistas, o lo son implícitamente, como aquel que hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? El personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, pues así hay algunos evangélicos que son platónicos sin saberlo. Y entonces hacen esta identificación. Agustín de Hipona la hizo, por ejemplo, sí, la hizo. Ok, el mejor ejemplo del resultado de la síntesis, sin embargo, es la batalla sobre la Trinidad. Algunos cristianos, por ejemplo, orientados hacia el monarquismo aristotélico, vieron a Dios el Padre como el eterno trascendente, intocable aún por Cristo Jesús, considerado un mero hombre, es decir, Jesús, investido con el espíritu de sabiduría suprapersonal. O otros cristianos, orientados hacia el monarquismo platónico, vieron la unidad del Padre, Hijo y Espíritu en el Dios de Aristóteles. Entonces se identifica la Trinidad con el motor inmóvil, ¿sí? Así como la distinción de las personas en los procesos de pensamiento del nous universal. Y bueno, eso es Hegel también, que eh, según mi modo de ver, es el que mejor desarrolla todas estas ideas aristotélico-platónicas en la modernidad, ¿no? Es decir, el nous es primero padre y se va desarrollando hasta que es hijo y luego se desarrolla como Espíritu Santo. Y ese es básicamente, pues, los tres apartados de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Esta triada en Hegel es muy clara, ¿no? Entonces, el nous, que es el pensamiento puro, se va autodesplegando, se despliega primero como el absoluto Padre, luego como absoluto Hijo y luego como absoluto Espíritu Santo. Entonces, bueno, ese es el efecto de la exégesis, ¿no? Sobre los textos bíblicos, ¿no? O- Otros cristianos identificaron de diversos modos a Jesucristo con el logos de los estoicos o con el nous universal platónico. Sí, por ejemplo, Orígenes hizo esto, ¿no? Famoso Orígenes. O otros pensadores fueron más reacios a hacer la eisegesis, por ejemplo, Titiano y Tertuliano. Tertuliano es famoso por afirmaciones como Platón es el padre de todo error o ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Y esto parece sugerir que vamos a mantener aparte la revelación cristiana del pensamiento griego. Pero, sin embargo, Tertuliano mismo fue infectado por la filosofía pagana y de hecho fue un estoico, ¿sí? Entonces, por un lado hace la crítica, pero por el otro lado es un estoico. Por eso se le conoce como el estoico del cristianismo a Tertuliano precisamente. Y termino con esto para pasar a un periodo de interacción con el público, con la audiencia. La tercera manera de, de lidiar con el pensamiento griego por los cristianos primeros, los primeros pensadores cristianos, fue el dualismo naturaleza-gracia. En el año 529 después de Cristo, el Concilio de Orange formuló la doctrina agustiniana sobre la gracia y condenó el pelagianismo. Sin embargo, esos cánones de doctrina, especialmente los que trataron con el estado del hombre antes y después de la caída, se expresaron de tal modo que abrieron las puertas para el tema naturaleza-gracia. Se usaron frases como gracia natural, gracia sobrenatural, y por consiguiente, de manera implícita se hizo la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Y entonces el sistema escolástico brota aquí
como una visión de la realidad en dos niveles: el nivel de la naturaleza, el cual puede ser conocido por la razón natural, que no es más que el a priori aquel del que hablamos hace rato, y el ámbito de la gracia, el cual solo puede ser conocido mediante la revelación. Sin embargo, la razón natural puede preparar al hombre y a la mujer para que alcancen eventualmente la gracia. Es decir, es una preparación para que la gracia perfeccione la naturaleza. Esa va a ser finalmente la doctrina escolástica. Y bueno, esa va a ser la forma en que va a lidiar el cristianismo a lo largo de 10 siglos, más o menos, 1000 años, casi nada, ¿no? 1000 años va a tardar este esquema, va a durar funcionando este esquema, ni más ni menos. Y bueno, ya en el siglo XVI va a aparecer ya una crítica a este sistema y a abrirse la posibilidad de una filosofía cristiana que no sea sintética. Y bueno, de esta manera termino mi intervención. Gracias.